Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 26ª semana de sesión de clases. Pues correspondiente no al curso de lenguaje. Esta clase está dirigida para cuarto grado de educación secundaria, en la cual pues jóvenes vamos a seguir viendo qué es el verbo. ¿Ya? Entonces vamos a seguir viendo qué es el verbo. ¿Para qué sirve el verbo? No tenemos que conocer bien, en todo caso jóvenes, al verbo. Hemos dicho que semánticamente pues el verbo indica una acción, un estado, una pasión. Es la que más categorías tiene, más categorías variables, morfológicamente hablando, más accidentes gramaticales. Pues tiene número, persona, tiempo, modo, aspecto, ¿no? Pero también jóvenes va a tener una clasificación el verbo. Y el día de hoy, pues jóvenes, vamos a hacer justamente eso, la clasificación del verbo. ¿Cómo se clasifica en todo aspecto el verbo? Entonces, a ver, vayamos, acercamiento. Para un correcto conocimiento de los verbos, es necesario agruparlo por cierta similitud que haya entre ellos. Ahora bien, existen criterios para separar los verbos. A esta separación de los verbos en grupos, para poder estudiarlos, mejor se le conoce como clasificación, para poder estudiar mejor. Entonces, a continuación, encontrarás algunos de estos criterios de clasificación que debes conocer. Bien, ahí está. Entonces, pues, ¿no? Los verbos se van a clasificar según, ¿no? Las características o similitudes que tienen. ¿Para qué? Para poder estudiarlo mejor. Entonces, vamos a ver, pues, clases de verbo. Por ejemplo, tenemos el regular. ¿Y qué es el verbo regular, jóvenes? ¿O qué vendría a ser, en todo caso, el verbo regular y el verbo irregular? Por ejemplo, verbos regular son aquellos que al ser conjugados no alteran sus raíces y también no alteran sus desinencias. Presentan las mismas variaciones, jóvenes, mismas variaciones de todos los verbos y deben cumplir con dos requisitos. Su raíz debe mantenerse en todos sus sonidos, ¿ya? Ojo, su raíz se debe mantenerse en todos sus sonidos y las desinencias deben ser igual a las de su verbo modelo. ¿Cómo es eso, profesor, de desinencias? Desinencias es las conjugaciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, cantar. Yo canto, tú cantas, él canta. Cantar, canto, cantas y canta. La desinencias pues es ar, no de cantar. Canto o sería la desinencia. De cantas, ¿qué sería? As, porque can vendría a ser la raíz. Y canta a. Esas son las desinencias. Son la parte que varía. ¿No? Cantar. Ahí está. Y el verbo irregular cuando se modifica la raíz. Entonces, eh, los verbos irregulares son aquellos que sufren la alteración en su conjugación, pues jóvenes. En cambio, los verbos irregulares no van a sufrir alteración. No se modifica la raíz o la desinencia. Cualquiera de los dos. Entonces, para hallar la verdadera raíz de un verbo, debes convertir el verbo conjugado en verboide infinitivo. Los verboides infinitivos son pues verbos que terminan o restan la terminación ar, o ir. Entonces, cuando restas la terminación ar, o ir, lo que queda es la raíz. Esa raíz es lo que no debe modificarse durante la conjugación. Ya, jóvenes. Ejemplo. Llamaste, ¿no? Verbo infinitivo, llamar. Entonces quito la, llam es la raíz. En este caso no va a cambiar, llamar. Por ejemplo, eso tendría que ser vienes, venir. Ah, entonces ese vienes lo pongo pues en infinitivo, venir.
Le quito el ir, ven. Es la raíz que en este caso sí cambia en algún momento. Vengo, ¿no? Vienes, vendremos. Ahí está, vendrás. Cantar. Yo canto, tú cantas, él canta. Es el verbo regular. No cambia la raíz ni la desindencia. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo es eso? Miren acá. Cant vendría a ser la raíz. Cant, cant. O sea, la raíz se va a mantener. Solamente va a cambiar la O, la AS y la A. Miren, ¿ah? Cantar. Acá también sería la raíz. Cant, cant, cant. Lo borramos esta acá y canta. La raíz. Esos son verbos regulares. No se modifica la raíz. Y las desindencias presentan las mismas variaciones. Canto, cantas, canta. Volver. Vuelvo, vuelves y vuelve. Eso sí se está modificando la raíz, jóvenes. ¿Por qué? Volver. Ah, es un infinitivo. Quito la er, volt. Ya, pero acá dice volt. Pero volt no es la raíz. Miren, quito el infinitivo, er, volt. Ah, pero acá dice vuelvo. Ya no es lo mismo, vuelvo con volt. Vuelves. Vuel, vuelt, vuel. Miren, y volt. No, no es lo mismo. ¿Está cambiando? Sí, está cambiando. Entonces es un verbo irregular. Jóvenes, ahí está. También tenemos, pues, por ejemplo, ya, andar. Miren, anduve, anduviste, ¿no? Anduvo. Irregular cambia la desinencia. Miren, hube en la desinencia, hubiste, hubo. Cambia la desinencia. Entonces también es irregular. Entonces, en conclusión, los verbos regulares son los que no alteran sus raíces y los irregulares que sufren alteración en sus raíces. O sea, los verbos irregulares mantienen todos sus sonidos de su raíz y las desindencias deben ser iguales a la de su verbo modelo. Ahí está. Y los irregulares se alteran en su conjugación. Por ejemplo, jugar, juego, con jueg. Ya no es lo mismo, jugar, juego. ¿Se están dando cuenta? Esos son pues los verbos regulares e irregulares. Modelo. Dice, escribir, medir, salir. Escribo, escribí, escribiré. El verbo escribir es regular. ¿Por qué? Porque se mantiene en la raíz. Script, script, script. ¿Y cómo me doy cuenta, profesor? Lo aumento en los infinitivos ar, er, ir, luego les quito en los infinitivos y esa es la raíz. Medir, mido, medí, mediré. Miren, mido, medí, mediré. ¿Qué está cambiando? Las desinencias, jóvenes. Es irregular, ¿por qué? Porque mido. Ahora acá, medí. ¿Serán iguales o no? No, no son iguales. Mid, med. Se está cambiando, no se mantiene la raíz. Entonces es un verbo irregular. Ah. Salgo, salí, saldré. Mire, sal, sal, salt. ¿Las raíces son iguales? No, son muy diferentes, entonces también irregular. ¿Se están dando cuenta? Entonces ahí está. Esos son verbos irregulares, pues jóvenes. Es sencillo no saber cuál es verbo regular y cuál es verbo irregular. Espero que estén aprendiendo. A ver, continuemos. También tenemos verbos personales e impersonales. Los verbos personales cuando se reconoce a la persona que realiza la propuesta verbal. Esta persona puede ser tácita o expresa.
Simple y llanamente, los verbos personales, jóvenes, son aquellos que poseen sujeto, tanto expreso o tácito. Cuando quiero decir expreso está dentro de la oración, tácito está implícito, se sobreentiende, no está gramaticalmente en la oración, pero se sobreentiende. O sea, personales son los verbos que son verbos personales que poseen sujeto. Por ejemplo, por el peso de los años, ya, mejor el segundo acá. No veo muy bien el primero. Durante unos minutos, la sal de las lágrimas lo amargaba. Entonces, jóvenes, ¿quién amargaba durante unos minutos la sal de las lágrimas? La sal de las lágrimas vendría a ser sujeto. Lo amargaba vendría a ser en todo caso predicado. Entonces, amargaba vendría a ser el verbo personal de amargar. ¿Por qué? Porque tiene un sujeto que lo está acompañando. Yo puedo decir, Eduardo estudiaba con esmero. ¿Quién estudiaba con esmero? Eduardo. Entonces, el verbo está acompañado de estudiar o estudiaba, que viene del verbo estudiar, está acompañado de un sujeto, que vendría a ser Eduardo. Ese vendría a ser el verbo personal. O sea, son el verbos que tienen sujetos. El gato corrió en la azotea. ¿Quién corre en la azotea? El gato. Correr vendría a ser el verbo personal que le está acompañando pues un sujeto que vendría a ser gato. Se están dando cuenta. Ese es el verbo personal. Y el verbo impersonal pues cuando no se puede determinar la persona que realiza la propuesta verbal. El sujeto de la oración se halla cuando identificamos el agente del verbo conjugado. O sea, cuando dice agente, ¿no? Eso ya en un predicado vamos a saber. Puede actuar como sujeto y también como agente dentro de un predicado. Vamos a aprender más adelante. Para ello puedes preguntar el verbo quién, quiénes o qué interviene en la indicación del verbo. O sea, jóvenes, los verbos impersonales son aquellos que no poseen sujeto. Así de simple. Y los personales son aquellos que poseen sujeto. Por ejemplo, los muchachos llegaron temprano. ¿Quiénes llegaron temprano? Los muchachos. Miren, ¿ah? Viniste de casa primero. ¿Quién vino a casa primero? Tú. Eso sí vendría a ser tácito, impersonal. Entonces, ¿tiene sujeto? Sí tiene sujeto. Entonces, ¿qué vendría a ser? Personal, joven, no es impersonal, personal. Porque sí, es tácito. Llovía desde el día de ayer. Ahora acá. ¿Quién llovía desde el día de ayer? ¿Quién? No hay sujeto. Eso sí vendría a ser impersonal. Vendo bicicletas. ¿Quién vende bicicletas? Yo. Yo vendo bicicletas. Eso sí vendría a ser personal. José vende bicicletas. José es el sujeto. Vender, verbo, personal. Se vende bicicletas. ¿Quién se vende o quiénes se vende o qué se vende? Bicicletas, no hay sujeto. Es un verbo impersonal. Ya, jóvenes, o sea, impersonal no tiene sujeto y personal tiene sujeto. Ahora, vayamos. Verbo copulativo y no copulativo. ¿Qué es un verbo copulativo? Cuando el verbo de estado reclama atributo. O sea, los verbos copulativos son verbos terminados en ar, ir. No, los verbos copulativos son jóvenes, estar, ser y parecer. Ya, no se equivoquen. Miren acá. ¿Qué son los verbos copulativos cuando un verbo de estado reclama atributo? Son aquellos que por sí mismos carecen de significado, por lo que deben estar acompañados de un predicativo o atributo. ¿Y cómo es ese atributo, jóvenes? O sea, tiene como finalidad los verbos copulativos unir al sujeto y al predicado. Por ejemplo, jóvenes, ya les había dicho que los verbos copulativos son ser, estar, parecer, quedar, resultar, permanecer, yacer, semejar, volverse y hacerse. Ojo, son los verbos copulativos, vuelvo a decir, ser, estar, parecer, quedar,
resultar, permanecer, yacer, semejar, volverse y hacerse. Y estos van a necesitar de quién? De un atributo. ¿Y quién es un atributo? Esto. ¿Para qué? Para que este es tenga sentido completo. Si no, no va a tener significado. La vida es bella. Entonces, este verbo copulativo se encarga de unir tanto sujeto como predicado. Esto vendría a ser predicado y esto vendría a ser sujeto. El atributo. Se encarga de unir. Ya, jóvenes, entonces acá sería sujeto más copulativo más atributo, una oración. Nuestros jugadores están, de estar, ahí está, muy agotados. Verbo copulativo. El juez parece, de parecer, ¿no? Un hombre justo. Él es de ser quien da las órdenes. Para eso sirven, pues, jóvenes, los verbos copulativos. ¿Ya? Muy bien. Y los verbos no copulativos, cuando un verbo no reclama atributo, pues tiene sentido por sí solo, ¿ya? Poseen significación léxica plena. Por lo tanto, el verbo solo se basta para manifestar, decir, predicar algo del sujeto. Entonces no necesita de un atributo para que tenga sentido. Ahí está. Entonces, los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer, que estos sí vendrían a ser de los copulativos. ¿No? Y te puedes dar cuenta de que los verbos de estado se vuelven copulativos cuando funcionan como nexo entre un nombre y un atributo. Mi amiga estudiosa. Mi amiga es estudiosa. Vendría a ser también verbo copulativo. Su cuerpo inerte. Su cuerpo yace inerte. Verbo copulativo. Pero acá el verbo no copulativo es cuando no reclama atributo. Por ejemplo, amar, caminar, querer, leer, soñar, saber, saltar, jugar y miles de verbos más. ¿Por qué, profesor, no reclaman atributos? Porque tienen sentido por sí solos. Él estudia con esmero, puede decir. A estudiar. El ladrón cree que todos son de su condición. Creen, de creer. Ah, son predicativos también los, ¿no? Copulativos. Entonces, para terminar. La chica está contenta. Es un verbo copulativo de estar. La chica está en casa. Verbo no copulativo. De estado sin atributo. Y la chica baila bien. No copulativo, de bailar. Ya, jóvenes, ahí está. ¿Y qué es el transitivo? Los verbos transitivos son aquellos que están acompañados de un objeto directo. La acción que realiza el sujeto recae en alguien o en algo. Y los intransitivos son aquellos, pues, jóvenes que no van acompañados de un objeto directo. La acción no recae en nadie ni en nada. Puede carecer de objeto indirecto o también circunstancial. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta acá, profesor? ¿Y cuál es el objeto directo? Juan limpió su habitación. ¿Quién limpió su habitación? Juan. Juan es sujeto, limpió su habitación, predicado. Limpió vendría a ser el núcleo, es el verbo, porque todo verbo va a ser un núcleo del predicado, no se olviden. Su habitación vendría a ser objeto directo. ¿Por qué? Porque la acción está recayendo en dónde? En la habitación. ¿Qué va a limpiar Juan? Su habitación. O sea, va a accionar en la habitación. La acción de limpiar se traslada al objeto directo, su habitación. Verbo transitivo. Y los intransitivos, pues no se traslada, no reclama el objeto directo. Por ejemplo, Juan duerme muy tarde. Entonces, ¿dónde recae la acción dormir? No recae muy tarde. No se traslada, sino queda en el sujeto. Juan duerme muy tarde. No recae, jóvenes. Entonces, eso vendría a ser intransitivo. Muy bien, jóvenes, sería pues la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido sobre la clasificación del verbo. Nos estaremos viendo en la plataforma Zoom repasando estos temas. Que tengan un buen día, jóvenes.